Buenas noches, hermano. Dios les bendiga. Bienvenido a nuestro tiempo eh, en nuestro programa A la Final Trompeta. En esta noche en particular estaremos examinando eventos escatológicos importantes, específicamente en conexión con la llegada del tiempo de la manifestación física del anticristo. Al ver los tiempos en que nos movemos, vemos por ejemplo la nación de Israel, cómo está siendo atacada directamente por los enemigos de Dios, aquellos que odian al Dios de Israel, aquellos que pretenden borrar a Israel, al Estado de Israel de la faz de la tierra. Cuando ellos cantan del río al mar, se refieren obviamente a borrar a Israel de sus límites, es decir, del límite donde se encuentra, desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo. Vemos cómo el mundo, o una gran parte del mundo, se hace uno con ellos y los apoya totalmente a estos terroristas, de tal manera que estamos viendo manifestaciones antisemitas por todas partes y específicamente tanto en Europa como en Estados Unidos. Tal pareciera que las universidades norteamericanas o alguna de ellas han estado adoctrinando a los estudiantes de tal manera que existe un gran antisemitismo en esta nación. La Biblia describe que en los tiempos finales, un día, Israel se va a ver rodeada de las naciones. Y la Biblia dice que todas las naciones van a venir contra Israel. Eso lo encuentra en el libro del profeta Zacarías, en el capítulo 14 y en el verso 1 y 2. Israel va a ser rodeado por todas las naciones. Habrá entonces un antisemitismo absoluto. La mitad de la ciudad será tomada, las mujeres serán violadas y será el momento en que el Señor regresará con sus santos, la iglesia. Esto nos coloca en el tema que vamos a comenzar, porque si leemos el libro de Zacarías, específicamente en el capítulo 14 y en el verso 4 y 5, y específicamente en el verso 5, nos advierte que el Señor, en su parusía, la palabra griega parusía, pues es traducida como la segunda venida del Señor. La palabra parusía significa comparecer, llegar o venir. Es decir, el Señor viene acompañado de sus santos, la iglesia, y también de sus ángeles, y desciende sobre el monte de los olivos. ¿Y de dónde viene el Señor? Al mirar lo que dice el libro de Apocalipsis en el capítulo 19, este nos anuncia que el Señor viene del cielo y viene acompañado de sus santos, la iglesia. Por lo tanto, la iglesia estaba en el cielo. Ahora bien, ¿por qué la iglesia estaba en el cielo? Bueno, para poder entrar en el tema tenemos que examinar exactamente las conexiones entre el anticristo y la nación de Israel. ¿Y qué hay detrás de todo esto? El arrebatamiento de la iglesia, según lo define el apóstol Pablo, es un misterio. Él dice aquí, os digo un misterio, es algo revelado que hasta entonces no se conocía, pero ahora Pablo lo revela. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos. Cuando Pablo habla de dormir, habla del cuerpo, quiere decir una muerte física, pero todos seremos transformados. En un momento, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Es decir, Pablo se veía como uno de aquellos que serían arrebatados en sus días. Por lo tanto, Pablo esperaba una manifestación inminente del arrebatamiento de la iglesia. Y él como iglesia, como apóstol al fin, era parte de la iglesia, aunque era un judío, hebreo de hebreo, circuncidado al octavo día, de la tribu de Benjamín, y según su fe antigua, fariseo y miembro del Sanedrín, pues obviamente él sin embargo había dado todo lo anterior por basura y ahora era un hijo de Dios, era un cristiano. Por lo tanto, Pablo esperaba y de esa manera estaba consolando a los corintios que veían cómo estaban muriendo los hermanos y pensaban que se habían perdido el arrebatamiento de la iglesia, que se describe o le escribe en carta
precisamente a un discípulo llamado Tito y lo llama la bendita esperanza del creyente. Así que es importante entender que el arrebatamiento de la iglesia, primeramente es un misterio y segunda, debe ser nuestra bendita esperanza. Bueno, ¿por qué hablaba de que el anticristo tiene conexiones o tiene que ver con la nación de Israel? Bueno, vamos a entender algo. Al profeta Daniel le es advertido que vendrán sobre su nación y sobre su santa ciudad, que es Jerusalén, 70 semanas. Estas 70 semanas estaban determinadas sobre su nación y sobre su santa ciudad. Ahora bien, estas 70 semanas, las primeras 69 son consecutivas. La semana 69 concluye con la muerte del Mesías. Y ya sabemos que el Mesías hace casi 2000 años que fue crucificado, pero él resucitó y ahora está sentado a la diestra de Dios. Ahora hay una última semana, y cuando hablamos de semanas hablamos de 7 años. Por tanto, se cumplieron las 483 días que tienen que ver con esas 69 semanas, desde la orden del rey de la reedificación del templo y la reedificación posteriormente de Jerusalén. Desde ahí partió la orden. Por lo tanto, al llegar al final de la resurrección se cumplió, al llegar al final con la muerte del Señor, se cumplió exactamente, sin fallar, el tiempo advertido al profeta Daniel de esas 69 semanas. Ahí hay una semana 70. La semana 70 se describe en el libro, como decía, en el libro del profeta Daniel, en el capítulo 9 y en el verso 27. Es una semana que está dividida de la semana 69 por una brecha de tiempo y que, a diferencia de las 69 anteriores, no es consecutiva, sino que será reconocida por un evento en particular. Ese evento es el pacto de paz que firmará el gran negociador mundial, aquel que es levantado por obra de Satanás mismo, al cual nosotros llamamos el anticristo o el antimesías, el cual logrará ese pacto entre Israel y las naciones. Como vemos ahora, en lo que ocurre alrededor de Israel, todo esto gira alrededor de esa pequeña tierra que Dios le otorgó a Israel. Esa tierra que Dios le dio por parto sempiterno está en juego. En 1947 Naciones Unidas estableció una supuesta solución de dos estados, un estado árabe y un estado israelí. Ahora se está tratando de lograr ese pacto, de firmar la paz, estableciendo estos dos estados. Sin embargo, Dios no está de acuerdo con eso, porque Él, que es el creador de todo cuanto existe, le dio a Israel y le demarcó los límites de su tierra, y eso no puede ser cambiado. Sin embargo, este negociador mundial, a cambio de paz, pues establecerá este pacto y de esa manera se podrá conocer que es el anticristo y de esa manera estaremos, o las personas que estén ahí en ese momento, serán testigos visuales del inicio de la semana 70 de Daniel. Como decía, estas 70 semanas tienen una conexión directa con la nación de Israel. Recordemos que luego de la destrucción del templo por el general Tito, pues los judíos en que se destruyó el templo y la ciudad de Jerusalén, hubo una gran dispersión y luego del emperador Adriano, pues terminaron de salirse los judíos o la mayoría de ellos de la tierra de Israel y aquella tierra se convirtió en posesión de erizos. Sin embargo, quedaron algunos árabes que se quedaron pues viviendo en esas tierras y de esa manera Israel estuvo dispersos por toda la faz de la tierra. Prácticamente no hubo nación a donde los judíos fueron. Dios había prometido que estas cosas ocurrirían a la nación de Israel. Y así ha pasado. Ha pasado una gran brecha
Prácticamente han transcurrido casi 2000 años y ha llegado el momento en que se respira en el ambiente la manifestación cercana de este hombre inicuo, de este hombre de pecado, de este cuerno pequeño, de este blasfemo que será levantado por obra de Satanás mismo. Ahora bien, luego que el anticristo se manifieste, sabemos que habrán 3 años y medio de paz, de una aparente paz. El mundo se felicitará por los logros obtenidos. Probablemente habrá una época de prosperidad y una aparente paz. Sin embargo, al cabo de los 3 años y medio o 42 meses, el anticristo romperá la paz. Él suspenderá el sacrificio y la ofrenda que se había estado ofreciendo en el tercer templo judío, que bajo las nuevas circunstancias, debido a que se logra la paz entre árabes y judíos y en todas partes del mundo, pues se autoriza la reconstrucción del tercer templo. De esa manera, si vamos al libro de Apocalipsis, vemos allí cómo está otra vez activada la ofrenda y el sacrificio. Allí van a ir los dos testigos, probablemente Moisés y Elías, y ellos pues van a ser muertos, harán grandes señales antes. El propósito de Dios es preparar el corazón de Israel para el regreso del Señor. La nación de Israel solo verá, en este caso cuando me refiero a la nación de Israel, me refiero a los judíos que no reconocen al Señor como el Mesías. Recordemos que ha ocurrido un endurecimiento en Israel. ¿Hasta cuándo? Hasta que el último de los gentiles entre en la plenitud de la salvación del Señor. Eso está en Romanos 11:25. Mientras tanto, ellos han sido endurecidos. Por tanto, para ellos está reservado un tiempo de angustia. El profeta Jeremías estableció que ese tiempo será llamada la angustia de Jacob. Así que presenta a un varón con sus manos opuestas sobre sus lomos, como si estuviera a punto de dar a luz. Obviamente sabemos, según describe el profeta Zacarías, que las 2/3 partes de Israel van a ser muertas y solamente 1/3 parte quedará. Está allí en el libro de Zacarías, en el capítulo 13 y en el verso 8. Pero ¿y qué de la iglesia? Bueno, en la segunda carta a los tesalonicenses, en la segunda epístola, el apóstol Pablo pues escribe que con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, reunión que ocurrirá en el cielo. Porque en la primera carta a los tesalonicenses, Pablo escribe que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá de lo alto, que los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que habremos quedado, si fíjese que Él se incluye o se incluía entre aquellos que habrían quedado con vida hasta que esto ocurriera. Por tanto, sí creemos en la inminencia del arrebatamiento de la iglesia, que puede ocurrir en cualquier momento, porque Pablo no puso alguna señal para que el arrebatamiento de la iglesia ocurriera. Respetamos las posiciones de aquellos que dicen que el arrebatamiento de la iglesia va a ocurrir a mediados de la semana 70, es decir, al inicio de los 3 años y medio, es cuando ocurre el mayor despliegue de los juicios de Dios contra los que están en la tierra. Pero no debemos olvidar que Pablo creía que él sería uno de aquellos que sería arrebatado. Por eso él dice que con respecto a la venida del Señor y a nuestra reunión con Él, ¿dónde ocurrirá esa reunión? En las nubes. Dice que nosotros nos reuniremos con el Señor en las nubes, que los muertos en Cristo nos precederán allí y nosotros entonces nos encontraremos con ellos. Obviamente, escribe a los Corintios que estos cuerpos que hoy tenemos, que son cuerpos
de muerte, porque son cuerpos mortales, serán transformados en un abrir y cerrar de ojos, en cuerpos glorificados, para encontrarnos con el Señor en el aire, en este caso, en las nubes. Y hay una partida de las nubes, no hacia la tierra, sino hacia el cielo. Y es por eso que no tenemos ningún problema en entender lo que las Escrituras dicen y lo que dice el profeta Zacarías cuando describe que el Señor regresa con sus santos, la iglesia. Ahora bien, una simple mirada al libro de Apocalipsis, ahí en el primer capítulo y en el verso 19 hay un bosquejo de lo que es el libro y está dividido en tres. Y dice, primeramente, le dice a Juan, le habla sobre las cosas que has visto. Eso está en el capítulo 1. Toda la adoración celestial y todas las maravillas que dio en el cielo. Juan, las cosas que son, es la segunda advertencia que se le da a Juan y que resume el libro de Apocalipsis. ¿Cuáles son las cosas que son? Bueno, las 7 iglesias que estaban en Asia Menor en aquel momento, pero que también son figuras de la iglesia hoy en día. Y por último, las cosas que serán. Así que las cosas que son incluyen los capítulos 2 y 3 del libro de Apocalipsis, mientras las cosas que serán van desde el capítulo 4 del libro de Apocalipsis hasta el capítulo 19, porque luego el capítulo 20 nos habla del reino milenial que ocurre al final de la semana 70 de Daniel, luego que el Señor viene a la tierra a juzgar a los sobrevivientes de las naciones, que está ahí en el libro de Mateo, en el Evangelio según Mateo, perdón, en el capítulo 25, donde se coloca a las ovejas a la derecha y a las cabras a la izquierda. Este juicio se conoce como el juicio de las naciones. ¿Qué naciones? Las que sobreviven a la gran tribulación. Allí los que quedan con vida no van a recibir un cuerpo glorificado. Los que obviamente son declarados ovejas, que están puestos a la derecha del Señor. Ellos pasan al reino milenial y son los pobladores que tendrán cuerpos mortales, que se casarán y se darán en matrimonio en el reino milenial y que tendrán una vida longeva. Se restaurará la longevidad, los largos años que vivieron los hombres. Por ejemplo, Matusalén vivió 960 años, si mal no recuerdo, 962 años, y así sucesivamente los hombres vivirán largos días, de tal manera que se menciona que alguien que muera de 100 años será considerado un niño. Se va a restaurar en el reino milenial también la condición de los animales, como fue en el inicio, en el jardín del Edén. Ya no tendrán características de depredadores, sino que el oso y el león comerán hierba. Lo mismo el lobo. Eso ocurrirá en el capítulo 20. Ahí también se menciona, obviamente, a continuación del reino milenial, pues el juicio ante el gran trono blanco de los perdidos. Y luego en el capítulo 21, los nuevos cielos y la nueva tierra. Y luego entonces, pues obviamente el descenso de la nueva Jerusalén, cuando ya estos cielos y esta tierra no existen. Pero hay un desglose. ¿Por qué les hago este desglose? Porque luego del capítulo 4, luego que se le dice a Juan, sube acá, la iglesia no hace más funciones. Las funciones que Dios le ha encomendado a la iglesia y que hasta hoy la iglesia ha estado haciendo, ya no las hace más. ¿Por qué? Porque la iglesia no estará presente y no se ve presente en luego, obviamente, antes de que se manifieste el anticristo. Sencillamente, incluso hay un ángel que es quien predica en el lugar de la iglesia. Obviamente la iglesia no va a estar en esta semana 70 de Daniel, que es un diseño de Dios, precisamente como leemos allí en el libro de Daniel, para la nación de Israel.
y para Jerusalén, no para la iglesia. Si nosotros leemos, como está allí escrito, como decía ahí en la segunda carta a los tesalonicenses en el capítulo 2, todo esto tiene que ver con el día del Señor. Y si el día del Señor, pues incluye una serie de juicios, una serie de plagas, fenómenos cósmicos incluso, que ocurrirán y que serán un lazo para los moradores de la tierra. Es más, la Biblia dice que la manifestación misma de este anticristo está allí en la segunda carta a los tesalonicenses en el capítulo 2 y en el verso 8. Dice que este advenimiento es por obra de Satanás mismo, con gran poder, señales y prodigios mentiroso. Ahora noten bien, esto es todo un engaño de iniquidad, dirigido ¿a quién? A los que se pierden. Por cuanto ellos no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Despreciaron el sacrificio del Señor. Por esto es que Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Esto Dios lo permite. Si no, el anticristo no se pudiera manifestar. ¿Para qué? A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron con la injusticia. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Por qué hasta hoy no ha ocurrido la manifestación física del anticristo? Porque nosotros, la iglesia, estamos en la tierra. Porque las escrituras dicen que hay quien al presente, escribe el apóstol Pablo, detiene la manifestación física del anticristo. ¿Y quién es? Es el Espíritu de Dios, el único que puede detener eso. ¿Y por qué lo detiene? Porque todavía Él vive en nosotros. Luego entonces Él se va a apartar. Pues ya nosotros no estaremos en la tierra. Para dar lugar a todos estos juicios, que quiero aclarar que no empiezan en la segunda parte, lo que se conoce como la gran tribulación, sino que el anticristo se manifiesta desde el principio, cuando logra el pacto de paz. Él es precisamente el primer juicio. Él es el primer jinete que se describe en el libro de Apocalipsis en el capítulo 6. Un rey que no tiene corona, sino que la recibe, que le es dada. Ya leímos que fue levantado por obra de Satanás mismo y que viene venciendo y para vencer y que va a engañar a muchos. Entonces es un juicio en sí el estar en la tierra cuando se manifiesta el anticristo. Obviamente Israel estará presente porque es el trato de Dios que se va a activar cuando esto ocurra, cuando el anticristo se manifieste. Entonces es cuando comienza el trato de Dios que había sido puesto en pausa en la era de la iglesia. Ya han pasado cerca de 2000 años y ahora Dios retoma nuevamente el trato con la nación de Israel. Y lo hace a través de la angustia de Jacob. Qué interesante, y es algo que nosotros debemos entender. Allí, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, acompáñeme allí, vamos al Apocalipsis capítulo 3. Allí en el capítulo 3 del libro de Apocalipsis, Pablo le escribe a partir del verso 7 a la iglesia de Filadelfia. Él le dice: yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, y aunque tienes poca fuerza, recuerden, es una iglesia pequeña,
De hecho, el Señor nos llama manada pequeña. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Pero si nos movemos al verso 10, dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Ahora bien, pensemos que hubiéramos estado viviendo en la guerra mundial, en la primera o en la segunda guerra mundial, y que de alguna manera hubiéramos estado en países lejanos que no fueron afectados de cierta manera por la tercera guerra mundial, por la segunda guerra mundial o por la primera. Ahí se diría que Dios nos guardará en la prueba o en la guerra mundial. Pero si Dios nos dice, usted en el tiempo o en la hora de la guerra mundial no va a estar presente, significa yo te guardaré de la hora, yo te guardaré del tiempo. Cuando ocurre la guerra mundial, la segunda o la primera guerra mundial, significa que usted no va a estar presente. Probablemente o no nació o murió antes. Y si lo aplicamos ahora a este caso, podemos entender que la iglesia no estará presente en medio de la gran tribulación. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, por cuanto has velado, por cuanto te has mantenido firme, por cuanto me has esperado, yo también, dice el Señor, te guardaré de la hora. ¿Qué hora? Del tiempo. ¿De qué tiempo? De la hora de la prueba que viene sobre el mundo entero, que es la gran tribulación, con el propósito de probar a los que moran sobre la tierra. Así que si ya leímos que es por eso que Dios les envía un espíritu engañoso a los que le desprecian, a los que dan por inmunda la sangre del pacto, en realidad tiene una conexión con esto. El diseño de Dios, primeramente, es el derrame de su gran ira sobre los moradores de la tierra, por cuanto ellos despreciaron la verdad de Dios para ser salvos. Si usted lee el capítulo 6 del libro de Apocalipsis, ahí están los 7 sellos. Y se habla de que ya la gran ira de Dios está presente, que los hombres se esconderán en las cuevas debajo de la tierra, probablemente en los búnkers que han construido los más ricos, los más poderosos, pensando que de esa manera escaparán de la gran ira de Dios. Pero hay un énfasis en el verso 16, Apocalipsis capítulo 6, verso 16, al mencionarse nuevamente en el verso 17 de que la ira del Cordero estará presente. Ellos querrán morir, porque querrán escapar de la ira del Cordero que está sobre ellos. ¿Y qué nosotros? ¿Enfrentaremos esa ira? Si leemos la primera carta o la primera epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses en el capítulo 5 y en el verso 9, allí leemos que Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor. Y si logramos entender lo que leímos anteriormente en Apocalipsis, significa que simplemente no vamos a estar en la tierra, sino en el cielo. Mientras toman lugar estas plagas, esta destrucción que viene sobre el mundo, y Israel es probado en el fuego, todo esto concluirá al final de los 7 años, con el regreso glorioso del Señor, cuando ponga sus pies sobre el monte de los olivos, acompañado de sus santos, la iglesia, y acompañado de sus ángeles, para enfrentar la última batalla contra los enemigos que han tomado o que están a punto de hacer caer la ciudad de Jerusalén. Dios les ha guardado
en la peña de la roca, les ha guardado en el desierto. La mujer está siendo perseguida por el dragón y la mujer es Israel. Me refiero a lo escrito allí en el libro de Apocalipsis en el capítulo 12 y en el verso 10. Pero Dios la ha guardado de la furia del dragón. Y ahí se cumplen las palabras del Señor. Y si aquellos días no fueran acortados, Mateo 24, 21 y 22 nos habla de que será un tiempo el cual el mundo jamás habrá conocido tal destrucción, tal persecución, tal ira. Y que si aquellos días no fueran acortados, ninguno sobreviviría. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Habrán personas que creerán en medio de la gran tribulación. Es por eso que luego que el Señor regrese, como les dije en un principio, y se establezca el juicio de las naciones, los sobrevivientes de las naciones serán divididos en dos grupos. Los que creyeron en medio de la tribulación, que es la primera parte de la semana 70, y de la gran tribulación, que es la segunda parte de la semana 70, y los que se dejaron imponer la marca de la bestia, los que persiguieron a los creyentes, los que persiguieron a los judíos, los que se hicieron parte del sistema, estos serán puestos a la izquierda y serán llamados cabras. Y serán echados al infierno por los ángeles. Serán llevados y descenderán al infierno de fuego. Pero aquellos que creyeron en la gran tribulación o en la tribulación pasarán a poblar el reino milenial. Mientras nosotros, y digo nosotros porque como el apóstol Pablo, todavía me considero entre aquellos que pudiéramos estar vivos, si es la voluntad de Dios, cuando el Señor regrese. Y entonces, pues obviamente, recibiendo un cuerpo glorificado, nosotros estaremos reinando con Él, tal y como el libro de Apocalipsis establece, y también seremos reyes y sacerdotes con Él. Así que nosotros sí tendremos un cuerpo glorificado. Por lo tanto, el milenio estará poblado por los que tienen un cuerpo glorificado, que es la iglesia, que había sido arrebatada previamente al cielo. También incluye a aquellos que mueren en Cristo durante la gran tribulación, que están representados en Apocalipsis capítulo 7, como la gran multitud que tienen palmas en sus manos y adoran allí vestidos de blanco y sus vestiduras blancas, y que han emblanquecido sus vestiduras en la sangre del Cordero. Y las personas que sobreviven con cuerpos humanos y que se casarán y se darán en matrimonio. A diferencia de la posición post-tribucional, que piensa que el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida serán eventos combinados, nada más lejano. Porque imagínense que ocurre el arrebatamiento, sabemos que serán arrebatados al cielo. Entonces, ¿quién poblará el milenio si todos tendremos cuerpo glorificado? Sabemos que los que quedemos recibiremos cuerpo glorificado. Si el Señor vino y estableció el arrebatamiento de la iglesia, el Señor sonó la trompeta, con la trompeta de Dios, entonces pues todos somos arrebatados al cielo, adquirimos cuerpo glorificado y no hay nadie que more entonces en el milenio. No nacerán niños en el milenio. Sería una contradicción contra lo que está escrito allí en el libro de Isaías, en el capítulo 65 y en el verso 20, que el lobo morará con el cordero. Lo que está en el libro de Isaías en el capítulo 11, en el capítulo 2, donde se describe el reino milenial. Allí en el libro de Zacarías, en el capítulo 14, todas las naciones viniendo
adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, que va a reinar desde Jerusalén por 1000 años. Tampoco creemos en la posición middle tribucional, porque de esa manera estaría colocándose a la iglesia, viendo al anticristo, y de esa manera siendo partícipe, de cierta manera, de uno de los juicios de Dios, que es la manifestación física del anticristo. La iglesia no cumple ningún propósito. Se habría apartado el Espíritu Santo para dar paso al anticristo, mientras que nosotros estamos en la iglesia, somos la iglesia donde Él mora, el Espíritu Santo. No hay sentido. De ninguna manera creemos que la iglesia verá al anticristo. Nosotros no seremos partícipes de esos juicios que Dios hará recaer sobre los moradores de la tierra, porque ellos serán el objetivo de Dios por cuanto ellos despreciaron la verdad de Dios para ser salvos. Pero eso no es el caso de nosotros. El caso de Israel es que Dios retoma el trato con la nación de Israel y permite la angustia de Jacob para prepararles para el regreso del rey, el cual viene a reinar precisamente desde Jerusalén. Mire la condición de Jerusalén hoy como está. Qué triste como está Jerusalén hoy en día. Parece una de las naciones paganas. Dios necesita retomar su trato con la nación de Israel. Pero nosotros, la iglesia, y la iglesia incluye a judíos que han creído también, incluye a hermanos que han creído de todas las naciones. Tenemos la promesa de Dios de que no veremos su ira, de que el día del Señor, que comienza con todo el despliegue de la ira de Dios, con ese pacto de paz, que será el inicio de la semana 70, donde ya se cumple lo escrito allí en Apocalipsis capítulo 6, que es la manifestación física del anticristo, sería, no vemos a la iglesia de ninguna manera allí presente, siendo testigo visual de la manifestación del anticristo. Así que gocémonos y alegrémonos. Y gocémonos porque tenemos esa bendita esperanza, que es el arrebatamiento de la iglesia, y que esto podría ocurrir en cualquier momento. Así que estemos preparados, guardándonos, para que cuando ese día ocurra y podamos encontrarnos con el Señor, nos gocemos en las cosas que Dios ha preparado para nosotros, cosas que ojos no vio ni han subido jamás a corazón de hombre. Así que les damos gracias por este tiempo y nos place pensar y creer que, como Pablo, creemos que en cualquier momento suena la trompeta y seremos arrebatados a los cielos, específicamente hasta las nubes, precedidos por los muertos en Cristo, para encontrarnos allí con el amado, con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que gracias por este tiempo. La paz del Señor sea con todos. Dios les bendiga.